Bienvenidos a Peregrinos del Alma, un espacio para caminar juntos en la fe, para profundizar en los misterios de Dios y acercarnos más al corazón de nuestra Madre del Cielo. Hoy comenzamos un viaje que nos llevará por toda la vida de la Virgen María, desde su nacimiento hasta el día en que fue llevada al cielo. Este es más que un relato histórico, es una peregrinación espiritual. Así que acompáñenme, porque hoy vamos a conocer, amar y seguir a la Madre de Dios. María no aparece de repente en la historia, ella es parte del plan eterno de Dios, pensado desde antes de la creación del mundo. Desde el libro del Génesis, cuando Adán y Eva cayeron, Dios prometió una mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza. Esa mujer es María y su descendencia es Cristo. Toda la historia de Israel, desde Abraham, Moisés, los profetas, fue preparándole el camino a ella. Los profetas hablaron de ella sin decir su nombre. Isaías dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miqueas habló del lugar donde nacería el Mesías, y cómo una mujer daría a luz a aquel que sería pastor de su pueblo. En el Salmo 45 se describe a la reina vestida con oro, llevada ante el rey. Israel vivía bajo el yugo romano. Había opresión, impuestos pesados y un profundo anhelo de liberación. En medio de esa oscuridad, el pueblo soñaba con un Mesías que restaurara la gloria de Israel. No sabían que Dios enviaría algo mucho más grande, la salvación del alma, y que para eso escogería a una joven humilde de un pueblo pequeño. El plan de Dios siempre comienza en silencio. Mientras el mundo esperaba a un rey poderoso, Dios preparaba a una niña en el vientre de su madre, Santa Ana. María nació sin pecado original, llena de gracia desde el primer instante de su existencia. En ella el cielo y la tierra se unirían. Conocer la historia de María no es solo conocer datos antiguos, es reconocer que Dios actúa de manera discreta, que prepara todo con amor y precisión, y que así como eligió a María, también nos llama a nosotros a una misión única. En la historia de la Virgen María, todo comienza con dos personas humildes y justas, Joaquín y Ana. No eran conocidos por su riqueza ni por su poder, sino por su fe profunda y su esperanza en Dios. Eran ancianos y no tenían hijos, algo que en la cultura judía era visto como una vergüenza, incluso como una maldición, pero en su corazón ellos nunca dejaron de confiar. Cada año Joaquín subía al templo para ofrecer sacrificios. En una de esas ocasiones, un sacerdote le rechazó su ofrenda por no tener descendencia, y eso lo llenó de tristeza. Joaquín decidió retirarse al desierto para orar, mientras Ana se quedó en casa llorando ante Dios. En ese momento el cielo escuchó sus súplicas. Según la tradición, un ángel se apareció primero a Ana, anunciándole que tendría una hija bendecida por encima de todas las mujeres. Poco después, el mismo mensaje fue dado a Joaquín. Ellos se encontraron en la puerta dorada de Jerusalén y ahí, abrazados, comprendieron que Dios les había dado un regalo inimaginable. Y así, en una humilde casa de Nazaret, nació una niña a la que llamaron María. Pero este nacimiento no fue como el de cualquier otro niño. Desde el primer instante, María fue preservada del pecado original. Ella estaba llena de gracia, porque había sido elegida desde la eternidad para ser la Madre de Dios. María creció rodeada de amor y oración. Joaquín y Ana le enseñaron desde pequeña a escuchar la voz de Dios, a memorizar las escrituras y a servir a los demás. La niña jugaba como cualquier otra, pero tenía una pureza y dulzura que todos notaban. Cuando María tenía apenas 3 años, Joaquín y Ana cumplieron la promesa que le hicieron a Dios: llevarla al templo para consagrarla. Allí viviría dedicada a la oración, al estudio de la palabra y al servicio. Imaginen a esa pequeña subiendo los escalones del templo sin mirar atrás, entregándose por completo a Dios. Dios no improvisa. Preparó a María desde antes de su nacimiento y la colocó en una familia de fe para que creciera en santidad. Nosotros también venimos de una historia que Dios conoce y cuida, incluso en los momentos de espera y silencio. Joaquín y Ana nos enseñan que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque parezcan tardar.
María pasó su infancia en el templo, pero fue en su adolescencia donde floreció plenamente su vida espiritual. Vivía en un mundo que esperaba al Mesías, pero pocos podían imaginar que la elegida para ser su madre ya caminaba por los pasillos del templo. Las jóvenes consagradas como María tenían tareas diarias: tejer los mantos sagrados, cuidar la limpieza, ayudar en la preparación de los sacrificios y sobre todo orar. María realizaba todo con una sonrisa y con una paz que irradiaba a las demás. Era conocida por su humildad y por su profundo amor por la palabra de Dios. Cada día María dedicaba largas horas a la oración silenciosa, contemplaba los salmos, meditaba en las profecías de Isaías y en lo más profundo sentía que Dios la preparaba para algo grande, aunque todavía no sabía qué era. Su alma se mantenía limpia y abierta, como un jardín cuidado por la mano del Creador. En el templo las jóvenes aprendían virtudes: obediencia, pureza, servicio. María las vivía con perfección. No competía, no buscaba destacar. Su único deseo era agradar a Dios. Incluso los sacerdotes notaban su serenidad y la respetaban profundamente. Según la tradición, María hizo un voto de virginidad desde muy joven. Esto significaba entregar todo su ser a Dios, sin buscar matrimonio ni vida familiar ordinaria. Era una promesa radical para una mujer de su época, pero su amor por Dios era más fuerte que cualquier otra aspiración humana. Al llegar a la adolescencia, las jóvenes debían dejar el templo y casarse, según la costumbre. Sin embargo, los ancianos y sacerdotes sabían que María tenía un llamado especial. Fue entonces cuando se decidió buscar un esposo que respetara su voto de virginidad, un hombre justo, que cuidara de ella. Su destino estaba a punto de cruzarse con el de un humilde carpintero de Nazaret, José. La vida en el templo formó a María para su misión. Su adolescencia no estuvo marcada por rebeldías o búsquedas pasajeras, sino por un amor absoluto a Dios. Su ejemplo nos recuerda que la santidad comienza en lo cotidiano, en las pequeñas fidelidades de cada día. En Nazaret, María comenzaba una nueva etapa. Según la tradición, los sacerdotes del templo buscaron un hombre justo, temeroso de Dios, que respetara su voto de virginidad, y lo encontraron en un carpintero llamado José. José descendía de la casa de David, aunque vivía de su trabajo como carpintero. Era conocido por su bondad, su honestidad y su silencio. En él, la fuerza y la mansedumbre caminaban de la mano. El compromiso en Israel no era como hoy, era un pacto sagrado, tan serio como el matrimonio, pero sin la convivencia inmediata. María y José quedaron unidos por la promesa ante Dios, en espera del tiempo marcado por la tradición para ir a vivir juntos. María vivía en su casa en Nazaret, llevando una vida sencilla, tejiendo, orando, ayudando a las tareas diarias. Su corazón permanecía unido a Dios, como si algo grande estuviera por suceder. Y llegó el día. Mientras María oraba, la eternidad tocó la puerta del tiempo. Un ángel del Señor, Gabriel, apareció ante ella con un saludo que jamás se había dicho a ser humano alguno. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gabriel le anunció que concebiría y daría a luz un hijo y que sería llamado Hijo del Altísimo. María en su humildad preguntó: ¿cómo será esto, si no conozco varón? El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces la joven de Nazaret pronunció las palabras que cambiaron la historia del universo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante el Verbo eterno se encarnó en su seno. El Creador se hizo criatura y la salvación comenzó. Tras la partida del ángel, María quedó en silencio. Guardaba todo en su corazón sin comprender aún toda la magnitud de lo que había sucedido. En su interior sabía que Dios la había escogido para la misión más grande y aceptó con amor absoluto. La historia de la salvación dio un giro por el sí de una joven humilde. Su fe absoluta nos recuerda que Dios puede obrar maravillas en quien se abandona a Él. El hágase de María es el eco que sigue resonando en la historia de la humanidad. Apenas recibió el anuncio del ángel, María no pensó en sí misma, pensó en servir. Gabriel le había dicho que su prima Isabel, ya anciana, esperaba un hijo milagroso. Sin demora, María partió hacia la región montañosa de Judea. El camino desde Nazaret a la casa de Isabel no era fácil, más de 100 kilómetros de senderos polvorientos, montañas y peligros. María, llevando en su vientre al Salvador,
avanzaba paso a paso con la certeza de que Dios la acompañaba. Al llegar, María saludó a Isabel. En ese instante, algo extraordinario sucedió. El niño en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, saltó de alegría y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel confirmó lo que María ya sabía. Ella había sido elegida para ser la madre de su Señor. 2 mujeres, 2 milagros, 2 vidas unidas por la obra del Espíritu Santo. Entonces, María levantó su voz en oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Con estas palabras, María compuso el himno más antiguo y hermoso de la Iglesia, proclamando que Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios. María permaneció con Isabel unos 3 meses, ayudándola en las tareas diarias, escuchando sus alegrías y temores. No solo compartían el parentesco, compartían una misión: preparar el camino del Mesías. Con el nacimiento de Juan cercano, María regresó a su hogar en Nazaret. Llevaba consigo no solo el recuerdo de su prima, sino la confirmación de que la obra de Dios estaba en marcha. El Mesías ya vivía entre los hombres y estaba creciendo en su seno. La visitación nos enseña que la verdadera fe se traduce en servicio. María, recién nombrada Madre de Dios, no se encerró en sí misma, salió al encuentro, llevó a Cristo en su vientre y en su corazón. Ese es el llamado para todo cristiano: llevar a Jesús a los demás, con alegría y humildad. María volvió a Nazaret con un secreto a la vista. Su vientre comenzaba a notarse. La noticia del embarazo corría de boca en boca. Solo ella sabía que aquel niño era el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo explicarlo? José, un hombre justo, amaba a María profundamente, pero no podía comprender lo que veía. La mujer con la que estaba comprometido esperaba un hijo y no era suyo. Según la ley, María podría ser repudiada, o peor aún, apedreada. José decidió no exponerla a la vergüenza pública. Con el corazón roto, planeó dejarla en secreto, protegiéndola del castigo, aunque eso significaría perderla para siempre. Pero Dios no dejó que este plan siguiera adelante. Esa noche, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó con el corazón encendido. Sin dudar, llevó a María a su casa como esposa. Decidió creer, obedecer y proteger a aquella mujer y al niño que cambiarían la historia. En la discreción de su casa, lejos de la mirada acusadora de muchos, José y María esperaban el nacimiento del Salvador. En esos días de espera, el amor y la fe fueron su refugio. La historia de José nos recuerda que la fe verdadera implica confiar más allá de la lógica humana. María creyó en la palabra del ángel y José creyó en el mensaje que Dios le dio en sueños. Ambos dijeron sí, sin entenderlo todo, pero confiando plenamente en el plan divino. Un edicto del César Augusto ordenó que todo el mundo fuera empadronado. José, descendiente de David, debía viajar a Belén, la ciudad de sus antepasados, y María, ya en los últimos días de embarazo, lo acompañó. El viaje no fue fácil, más de 120 kilómetros por senderos irregulares, cruzando colinas y valles. María, montada en un burro, soportaba el peso del embarazo y el cansancio de cada jornada. José la cuidaba, buscaba sombra, le ofrecía agua, la animaba con palabras de fe. Cuando al fin llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada de viajeros. Fueron de casa en casa, de posada en posada, pero no había lugar para ellos. María sentía que el momento se acercaba. En las afueras encontraron un establo, un lugar pobre y silencioso. José improvisó un lecho con paja y María se preparó para traer al mundo al Salvador. En la noche más santa de la historia, bajo un cielo estrellado y en la humildad de un pesebre, María dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó sobre la paja. Dios eterno,
hecho niño frágil. Un ángel del Señor se apareció a pastores que velaban sus rebaños y les anunció la buena nueva. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Los pastores fueron presurosos al establo y al verlo glorificaron a Dios. El nacimiento de Jesús nos enseña que Dios no busca palacios, sino corazones humildes. La primera Navidad fue un acto de amor y entrega, un regalo para toda la humanidad. La llegada de Jesús a este mundo es el inicio de la mayor historia jamás contada. En tierras lejanas, unos sabios observaban los cielos. Una estrella nueva, majestuosa, había aparecido. Para ellos, expertos en los signos celestes, esa luz anunciaba algo único, el nacimiento de un rey. Guiados por la estrella, los magos iniciaron un largo viaje desde Oriente. Atravesaron desiertos, montañas y ciudades, siguiendo siempre la luz que no se apagaba. Su destino, la ciudad de Belén. En Jerusalén preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey Herodes, turbado, reunió a los sabios y les pidió que al encontrarlo le informaran, aunque sus intenciones eran oscuras. La estrella los guió hasta el humilde lugar donde estaba María con el niño. Al verlo se postraron y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios, mirra como hombre destinado a morir. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, los magos regresaron a su tierra por otro camino. Esa misma noche, un ángel del Señor se apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Antes del amanecer, José, María y el pequeño Jesús emprendieron un nuevo y peligroso viaje. Dejaban atrás su tierra, su gente, todo lo que conocían para salvar al Hijo de Dios. Cruzaron caminos desérticos, enfrentaron el calor, el frío y la incertidumbre, pero siempre confiando en la providencia divina. La adoración de los magos nos recuerda que Jesús vino para todos los pueblos, no solo para Israel. La huida de Egipto nos habla de la fe y la obediencia en medio del peligro. María y José nos enseñan que incluso en las noches más oscuras, la luz de Dios guía nuestros pasos. Egipto, tierra antigua de faraones y templos, pero también lugar de refugio para la Sagrada Familia. Lejos de Belén, María y José llegaron con Jesús a un país extraño, donde todo era distinto, el idioma, las costumbres, la gente. El camino hasta Egipto fue largo y agotador. Cruzaron desiertos interminables, buscando agua, protegiéndose del sol y cuidando cada paso del pequeño. María, con el niño en brazos, recitaba oraciones, confiando en que Dios abriría puertas y movería corazones. En Egipto fueron forasteros. José buscó trabajo como carpintero, ofreciendo su oficio para sostener a su familia. María cuidaba del hogar y del niño, enseñándole sus primeras palabras, mostrándole las escrituras, cantándole salmos. Vivían humildemente, pero siempre con la certeza de que Dios estaba con ellos. No fue fácil, hubo días de hambre, noches de frío y momentos de temor a ser descubiertos por espías de Herodes. Pero María y José no se dejaron vencer. Cada día era una ofrenda a Dios, su cansancio, su esfuerzo, su amor. Egipto, que en tiempos antiguos fue lugar de esclavitud para el pueblo de Israel, ahora se convertía en refugio para el Salvador. Este contraste nos recuerda que Dios transforma los lugares de dolor en espacios de salvación. María sabía que su misión no era fácil, pero entendía que en sus brazos llevaba al Mesías, y eso daba sentido a cada sacrificio. Después de varios años, un ángel volvió a aparecerse en sueños a José. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Ya han muerto los que atentaban contra su vida. María, con lágrimas en los ojos, sabía que eso significaba volver a su tierra, pero también enfrentar un nuevo capítulo. Tras años en tierras extranjeras, la Sagrada Familia emprendió el regreso a Israel. El aire olía distinto, el paisaje era familiar, y en el corazón de María una mezcla de alegría y expectación, volver a su tierra, pero con un niño que crecía rápido, el Hijo de Dios. El ángel guió a José para instalarse en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea. Allí la vida era tranquila, dedicada al trabajo y a la oración.
María organizó su hogar con sencillez: un rincón para rezar, un lugar para cocinar y un pequeño taller donde José ejercía su oficio. Jesús crecía en estatura y sabiduría. María le enseñaba oraciones, le contaba las historias de Abraham, Moisés y los profetas. Él aprendía a ayudar en las tareas, traer agua del pozo, cuidar los animales, barrer el taller de su padre. En Nazaret, la vida transcurría entre la rutina y los momentos sagrados. Las fiestas judías eran oportunidades para fortalecer la fe. La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. María y José enseñaban a Jesús el valor de la comunidad, el respeto por la ley y el amor al prójimo. María no solo cuidaba de Jesús físicamente, sino que nutría su corazón. Le enseñaba a agradecer por el pan, a compartir con los pobres, a perdonar a quienes lo ofendían. Aunque era el Hijo de Dios, también necesitaba crecer como hombre, y en eso la ternura y la firmeza de María fueron esenciales. Cuando Jesús cumplió 12 años, María y José lo llevaron a Jerusalén para la Pascua. Fue entonces cuando ocurrió aquel episodio que María guardaría para siempre en su corazón. Jesús se quedó en el templo, conversando con los doctores de la ley. 3 días lo buscaron con angustia, y cuando lo encontraron, Él les dijo: ¿no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? María no comprendía del todo estas palabras, pero las meditaba en silencio. Sabía que su hijo tenía una misión más grande que la vida tranquila de Nazaret. Tras aquel episodio en el templo, la vida volvió a su curso. Pasaron los años en un silencio que la Biblia apenas describe, pero que fue un tiempo de crecimiento, trabajo y oración. Son los llamados años ocultos de Jesús y de María. Cada día comenzaba con la oración de la mañana. José y Jesús iban al taller donde se escuchaba el sonido de la madera siendo trabajada. María, mientras tanto, se ocupaba de la casa, del huerto y de ayudar a vecinos que necesitaban una mano. Jesús crecía fuerte y hábil en el oficio de carpintero. José le enseñaba no solo a trabajar la madera, sino a trabajar con paciencia, a respetar cada encargo y a tratar a cada cliente con honestidad. María, siempre atenta, observaba cómo en cada gesto de su hijo brillaba la compasión y la sabiduría. Con el paso del tiempo, José comenzó a mostrar señales de cansancio y enfermedad. Su cabello encaneció, sus pasos se hicieron más lentos. María lo cuidaba con dedicación, mientras Jesús asumía cada vez más responsabilidades en el taller. Llegó el día en que José entregó su espíritu. No hay palabras escritas que describan aquel momento, pero podemos imaginar el silencio que llenó la casa. Para Jesús fue la pérdida de su padre adoptivo. Para María, la partida del hombre justo que había protegido a su familia con amor y fe. La ausencia de José cambió la dinámica de la casa. Jesús se convirtió en el sostén del hogar, trabajando para mantener a su madre. María, aunque sentía el dolor de la pérdida, encontraba consuelo en la oración y en la presencia de su hijo. Pasaron los años y Jesús, ya adulto, sabía que el momento de su misión se acercaba. María, que había guardado en su corazón cada palabra y cada gesto de su hijo, también lo presentía. La oportunidad de manifestar algo grande llegó en una celebración de boda. María fue invitada a unas bodas en Caná de Galilea. Allí también asistieron Jesús y algunos de sus discípulos. En esa cultura, las bodas eran un acontecimiento que unía familias y aldeas enteras y podían durar varios días. En medio de la celebración ocurrió algo grave para los anfitriones: se acabó el vino. En esa cultura era una vergüenza pública. María, atenta como siempre, percibió el problema antes que otros. María se acercó a su hijo y le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, aún no ha llegado mi hora». Pero María, segura de quién era él, se volvió hacia los sirvientes y dijo: «Hagan todo lo que él les diga». 6 tinajas de piedra usadas para la purificación fueron llenadas con agua. Jesús pronunció unas palabras y el agua se convirtió en vino de la mejor calidad. Este fue el primer milagro público de Jesús y sucedió por la intercesión de María. Este milagro no fue solo un acto de generosidad, fue un signo de que el reino de Dios había llegado. Y María aparecía aquí como madre que intercede, que ve las necesidades de los demás y actúa para que la gracia de Dios se manifieste. Tras las bodas de Caná, Jesús comenzó su misión pública.
Multitudes lo seguían, atraídas por sus palabras y por los signos que realizaba. Y aunque María no siempre estaba físicamente cerca, su presencia y apoyo fueron fundamentales. El Evangelio nos muestra a María en algunos momentos concretos de la vida pública de Jesús, pero podemos imaginarla siempre atenta, escuchando noticias de su hijo, recibiendo discípulos que llegaban a Nazaret con relatos de curaciones y milagros. Un día, mientras Jesús enseñaba, alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Lejos de ser un rechazo, esta frase fue un reconocimiento. María era sobre todo la primera discípula que cumplía la voluntad del Padre. En ocasiones María viajaba para encontrarse con Jesús. Estos encuentros eran breves, pero llenos de afecto. María no buscaba protagonismo. Su misión era apoyar y animar a su hijo a seguir el camino que el Padre le había trazado. Jesús no solo recibía aplausos, también enfrentaba críticas, amenazas y rechazo, incluso de líderes religiosos. María, como madre, llevaba en su corazón la preocupación y el dolor, pero nunca trató de detenerlo. Sabía que la misión de Jesús debía cumplirse. No siempre se menciona a María, pero su presencia es constante, silenciosa, de oración. Así como había estado junto a Jesús en Nazaret, ahora lo acompañaba desde la fe, sosteniéndolo con su amor. El momento más doloroso y más sublime de la vida de María estaba por llegar. Jesús, su hijo, había sido arrestado, juzgado injustamente y condenado a morir en la cruz. La madre que lo vio nacer ahora debía verlo morir, pero no sola, sino sostenida por la fe. El Vía Crucis fue para María un camino de espinas. Entre la multitud ella buscaba a Jesús, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo entero pareció detenerse. No hubo palabras, solo un intercambio de amor y dolor infinito. María no huyó, permaneció junto a la cruz hasta el último momento. Allí, Jesús, con sus últimas fuerzas, la miró y dijo a Juan: «He ahí a tu madre», y a ella: «Mujer, he ahí a tu hijo». En ese instante, María se convirtió en madre de todos los creyentes. Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El dolor de María fue indescriptible, pero su fe no se quebró. Aceptó la voluntad del Padre y esperó la promesa de la resurrección. Tras la resurrección, María estuvo con los apóstoles, animándolos y orando con ellos. Fue testigo de la alegría del triunfo de Cristo sobre la muerte y acompañó el nacimiento de la Iglesia. La tradición nos dice que María vivió sus últimos años rodeada de los discípulos, probablemente en Efeso, y que al llegar el final de su vida, Dios no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción. Fue llevada en cuerpo y alma al cielo, la Asunción de María. La vida de María es un camino de fe, amor y entrega. Desde su nacimiento hasta su glorificación en el cielo, nos enseña que decir sí a Dios cambia el destino del mundo. Somos peregrinos del alma y te invito a seguir profundizando en su historia, a imitar su ejemplo y a pedir su intercesión en cada paso de nuestra vida. Somos peregrinos del alma, caminando por las rutas de la fe.